Padres, fútbol y formación, un llamado a la reflexión. Introducción. El fútbol juvenil es más que un deporte. Es un espacio de sueños, de disciplina, de amistad y de formación de valores. Pero hoy debemos hablar de una realidad incómoda. Muchos jóvenes no están perdiendo partidos, están perdiendo la esencia del juego, porque en la tribuna, algunos padres transmiten violencia, frustración y presión desmedida. Parte 1. El poder de la influencia. Los niños y adolescentes que practican fútbol absorben todo lo que ven y escuchan. No solo aprenden de sus entrenadores, también de sus padres en las gradas. Cuando un padre grita insultos al árbitro, al rival o incluso a su propio hijo, no se da cuenta, pero le está enseñando que la violencia verbal es normal. Cuando un padre exige ganar a cualquier costo, el niño aprende que el resultado importa más que el esfuerzo, más que la disciplina, más que el respeto. Y ojo, no hablamos solo de golpes o peleas. La violencia en el fútbol juvenil comienza con palabras, con actitudes, con ejemplos. Parte 2. La doble cara del acompañamiento. El acompañamiento de los padres puede ser la gasolina o el freno en la carrera de un joven futbolista. Un niño motivado, apoyado, celebrado por sus logros, pequeños o grandes, desarrolla confianza, resiliencia y pasión. Pero un niño que escucha críticas constantes, gritos o comparaciones con otros jugadores, carga con inseguridad, miedo al error y, en muchos casos, frustración que se transforma en abandono del deporte. La paradoja es clara, los padres quieren que sus hijos triunfen, pero sin quererlo, con presión desmedida, terminan apagando esa llama. Parte 3. La cultura de la tribuna. Vivimos en una sociedad donde, tristemente, la tribuna se ha convertido en un ring. Padres que pelean entre sí, que discuten con árbitros, que provocan a entrenadores. ¿Se han preguntado qué piensa un niño cuando ve a su papá o mamá insultando a otra persona en un partido? Ese niño asimila que la agresión es parte del deporte, cuando en realidad debería aprender que el fútbol es respeto, es trabajo en equipo, es crecer con disciplina y alegría. Lo que pasa en las gradas no se queda ahí. Se refleja en el vestuario, en la cancha, en la vida del joven jugador. Parte 4. Lo que realmente necesitan los hijos. Los jóvenes futbolistas no necesitan entrenadores en casa, ya tienen uno en el campo. Lo que necesitan de sus padres es apoyo emocional, escucha y confianza. Necesitan saber que si fallan un penalti, igual son amados. Que si el equipo pierde, igual se les reconoce el esfuerzo. Necesitan padres que celebren su disciplina más que sus goles, que valoren su respeto más que la victoria. Porque al final, el fútbol juvenil no está formando solo jugadores, está formando personas. Reflexión final. Padres, el balón está en sus pies. Ustedes deciden si sus hijos recordarán el fútbol como un campo de violencia y presión, o como una etapa hermosa donde aprendieron disciplina, respeto y sueños.